Bien, continuamos en el Mañanero, lo habíamos anticipado antes de la pausa. Estamos con la presencia de la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, está con nosotros. Ministra, nuevamente, un gusto. Gracias, buenos días. Aquí para compartir la información que ustedes requieran. Y sobre todo información que tiene que ver con el aspecto económico, que en estos últimos días ha dado mucho de qué hablar. ¿En aspecto de qué? ¿En sentido de qué? De lo que se ha conocido ya oficialmente como datos relacionados al incremento salarial, después de la negociación con la Central Obrera Boliviana, datos relacionados a incluso el pago del doble aguinaldo, después del anuncio optimista que han realizado el propio presidente y la gente de la COP, y claro, otro tipo de medidas que van a ser anunciadas seguramente mañana 1 de mayo. El pasado viernes, ministra, han tenido reunión de gabinete ampliado, y una de las frases o de los pedidos del presidente que ha quedado claro tiene que ver con el crecimiento económico. Les ha planteado a ustedes como autoridades superar los récords de crecimiento del país. ¿Cómo se va a lograr? ¿Cómo se va a llegar a eso? Bueno, el presidente ese día solicitó que el ministro de Economía y yo hiciéramos una presentación a toda la gente del gabinete de cómo estábamos avanzando, cómo estaban nuestras cifras económicas y en mi caso particular, cómo estaba el avance de la inversión pública. Hace unas semanas el presidente justamente revisaba el periódico y veía que habían algunas previsiones de crecimiento económico. Entonces veía ahí que en la región había un país que estaba pronosticado que iba a tener el liderazgo este año. Entonces el presidente dijo, tenemos que apretar el acelerador, empezaremos el país es Paraguay. Sí, Paraguay, así es. Paraguay es el que tiene ahora la mejor previsión. Entonces no nos angustia mucho porque casi siempre se equivocan, pero aún con equivocación, unos puntitos más, unos puntitos menos, nosotros siempre estábamos a la vanguardia. Este año, a diferencia de otras oportunidades, nos han colocado en el segundo lugar. Entonces el presidente dijo, este es el momento de convocar al gabinete ampliado para que veamos qué acciones podemos emprender para continuar acelerando la economía. Ahora, afortunadamente, el segundo semestre del año pasado, ya nuestra economía ha empezado a reaccionar. Siempre hablamos como que la economía es un avión bimotor, ¿no? Entonces nuestro avión está volando a una buena velocidad, un motor es el mercado externo y otro motor es el mercado interno. El año pasado nuestro mercado interno nos ha sostenido volando muy bien, pero es el mercado externo que ha tenido un impacto en nuestro crecimiento. Si hubiera sido únicamente mercado interno, el año pasado hubiéramos crecido cerca de un 7%, ¿no? Este año ya hemos visto que el mercado externo ha empezado a reaccionar de mejor manera. Desde enero tenemos unas cifras del precio del barril muy interesantes. Y además algo que hemos trabajado a diferencia de otros años, y eso me gustaría destacar. Este año la inversión pública no se ha atrasado ni un día. Normalmente antes, en enero era como si se hubiera terminado el mundo y en enero no había nadie que ejecutaba, nadie programaba desembolsos, no habían planillas, era terrible hacer arrancar nuevamente a la gestión pública. Este año, desde el 2 de enero, toda la gente ya estaba procesando planillas, ya estaba mandando sus documentos al Ministerio de Economía para que pudiéramos desembolsar dinero de la inversión pública. Entonces, a diferencia de otros años, tenemos un buen nivel de inversión pública que nos hace tener un mejor pronóstico. Esa es una buena señal, sin lugar a dudas. Esa es una buena señal. Ahora, hablando de la inversión, obviamente, tiene que ver, usted ministra, lo graficaba muy bien de esa manera, inversión externa, inversión interna, precios de materias primas, sin lugar a dudas, que es algo fundamental, sobre todo del área de hidrocarburos, que es fundamental para el crecimiento de nuestro país. A partir de medidas como las anunciadas y las que se va a anunciar mañana 1 de mayo, incremento salarial, esta ley de las empresas sociales, doble aguinaldo, etcétera, etcétera, usted debe escuchar la reacción empresarial. Y le pregunto esto, había una frase que me ha llamado la atención, no sé si al gobierno le llama la atención lo que dice el sector empresarial, es otro de los puntuales, porque al sector empresarial ustedes le piden como gobierno que también incremente la inversión, ¿verdad? La inversión privada. No sé en cuánto estará la cifra, ¿3.000 millones o más les han pedido? 2.000 millones. 2.000 millones. Siempre tenemos la discusión, pero inversión privada en nuestras cifras está por alrededor de los 2.000 millones. 2.000 millones. Así es. Los empresarios han dicho, con estas medidas vamos a invertir menos, ojo. ¿Qué les dice a ustedes eso?
Bueno, la verdad es que ese tipo de argumentos se dan todos los años. Todos los años nos dicen que no pueden cumplir con el incremento salarial, que eso va a tener un impacto directo en el nivel de sus inversiones, que van a tener que despedir gente. Y la verdad es que luego viendo cómo se desarrolla el año, no es tan cierto. O sea, en términos de generación de empleo, nosotros a partir del plan que tenemos hemos visto que tienen la posibilidad de generar fuentes de trabajo, pero el asunto es que a veces no se animan por la normativa laboral. Esa es otra discusión. Luego en cuanto al incremento siempre nos dicen, no, eso va a generar una inflación, eso hace que la gente tenga demasiada liquidez y luego eso va a tener una repercusión en la economía. Mentira, el año pasado hemos tenido una inflación bastante baja. Luego dicen que van a quebrar las empresas. Tampoco es cierto porque el año pasado igual hemos tenido un incremento en la generación de empresas de al menos un 8%, y haciendo el neteo, ¿no? Entre las que se cierran y las que se abren. Siguen siendo más las que se abren que las que se cierran. Luego en términos de sus utilidades, en todos estos 10 años, 410% más de utilidades el año pasado, eliminando el factor de hidrocarburos, porque eso puede distorsionar un poco las cifras. Quitando ese elemento, el año pasado han tenido cerca de 28.000 millones de bolivianos de utilidades. Y eso igual no es una cifra macro ni nada que lo calcula el INE. Es viendo las facturas, la cantidad de facturación que tienen las empresas privadas en el país. Entonces, a veces esta sensación de que todo se va a venir abajo, de que las empresas se van a cerrar, es como que una forma de generarnos tensión. Y vemos que eso luego no sucede. Y este año hemos sido muy responsables en términos del incremento. Y eso quiero manifestar que en las mesas de trabajo que hemos tenido con la COP, recuerden ustedes que la petición era 10% al básico y 15% al mínimo. Y realmente hemos cerrado en un monto inferior que va en correlación con el desarrollo de la economía. ¿Usted ratifica, ministra, que son cifras, he escuchado al ministro de Economía, cifras responsables? Son cifras efectivamente responsables. Son cifras además que nosotros las hemos previsto en el presupuesto general del Estado, porque también ustedes deben recordar que el Estado es uno de los principales empleadores en la economía boliviana. Entonces, si nosotros hacemos un incremento irresponsable o que no vaya con nuestros niveles de ingresos, nosotros también vamos a tener dificultades. Y en este caso hemos hecho una evaluación hasta dónde nuestras empresas también podían resistir un incremento. Además, considerando este segundo factor, y eso es algo que también se lo hemos dicho a la COP, nuestras cifras están muy bien, la inversión pública está muy bien, está mejorando los precios de las commodities, tenemos mejores recaudaciones impositivas, entonces inminentemente estamos yendo hacia el segundo aguinaldo. Entonces imagínense, un segundo aguinaldo es un incremento casi de un 8,3% mensual. Es como si fuera un incremento del 8,3% a los trabajadores. Eso, más un incremento porcentual, por ejemplo, del 10 o el 15%, no hay empresa que resista. El Estado igual debería ponerle un candado a las empresas y regalárselas a los trabajadores. Y creo que ese no es el objetivo. No, pero lo del doble aguinaldo, ministra, no es pues algo sostenible, ¿no? No es algo, es decir, no es que le están incrementando ese porcentaje a tu sueldo y esto de aquí en adelante, sino es algo circunstancial. Efectivamente, y eso también creo que les resulta conveniente a los empresarios, ¿no? Porque hubiera sido peor irnos a un incremento salarial del 10 o del 15%, que luego ya queda soldado en el salario de los trabajadores y ya además está contemplado para el pago de bonos, para el tema del subsidio. Entonces creo que hemos llegado a un buen equilibrio y los empresarios supongo que ya lo tenían calculado. Nosotros hemos dialogado con ellos. Justamente previa a la reunión con la COP, creo que por primera vez en 11 años hemos tenido una reunión con la plana mayor de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, donde ellos también nos han puesto algunos argumentos sobre la mesa que nosotros hemos utilizado para dialogar con la COP. Por eso creo que se ha llegado a un nivel equilibrado de incremento salarial. Creo que eso es importante, eso ha sido diferente tal vez respecto a otros años, pero la reacción ha sido la misma. Bueno, ni modo. Al margen del porcentaje como incremento, lo que más les ha llamado la atención a los empresarios, por lo menos de acuerdo a las repercusiones que han tenido, ha sido esto del doble aguinaldo, es decir, en sentido de que no es un tema oficial todavía, ¿no? Hay que esperar la cifra del INE, que sale en octubre, no entiendo por qué sale en octubre, pero bueno, ese es otro tema. Debería salir
la cifra se cierra ya en junio. Claro, es que nosotros ya vamos proyectando cómo va la economía. O sea, cada grupo macro, nosotros vemos dos indicadores, el famoso IGAE y el líder, así como que lo clásico en estadística. Y ahí nosotros ya podemos ver si nos aproximamos o no a la cifra de crecimiento previsto para la gestión de junio a julio, que es el cálculo para el doble aguinaldo. Este año realmente tenemos una proyección bastante buena, entonces por eso podíamos poner sobre la mesa que era inminente que se venía el segundo aguinaldo y por eso lo hemos podido utilizar como una carta de diálogo con la Central Obrera Boliviana. Efectivamente, el dato lo tenemos ya en junio, julio, pero antes, como no teníamos cerrada la cifra, a veces eran unos puntos los que determinaban o no el pago, era mejor mantener una posición un tanto más responsable. Ahora están más optimistas. Ahora estamos más optimistas porque estos dos indicadores que les digo, el IGAE y el líder, nos dan unas buenas señales de que vamos a poder llegar al doble aguinaldo. Bien. Ahora, efectivamente, hay que esperar a que el INE saque la cifra oficial, pero creo que también es importante cuanto antes anunciarlo al país si es que ya tenemos un grado de certidumbre para que las mismas empresas empiecen a tomar sus previsiones y creo que eso también es saludable para la economía. Seguro que sí. Ministra, para finalizar, otro tema que ha generado, creo, le decía, al margen del doble aguinaldo, más polémica aún, las empresas sociales. La ley que va a ser ya, me imagino, ya ha sido sancionada por la Asamblea Legislativa, promulgada mañana, quiero entender así, no la han promulgado todavía, ¿no? No, todavía. Mañana me imagino que la promulgarán. Esta ley de empresas sociales que está generando una serie de interpretaciones y una serie de susceptibilidades, sobre todo nuevamente en los empresarios. A ver, para que quede absolutamente claro, ¿cuál es el sentido de esto? Es decir, usted lo debe escuchar, se ha hablado desde boicots, sabotajes, desde hacerse de una empresa por la fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, había una versión de la ley de empresas sociales que se presentó el año pasado. Ahí identificamos varios problemas y por eso también el presidente instruyó que en esa oportunidad se parara. En este tiempo se le ha encomendado al presidente de la Cámara de Senadores que él lidere una discusión para ver cómo podían incorporar determinados candados para que no se presten esas malas interpretaciones, para que no haya un incentivo perverso a que los trabajadores, digamos a la mala, hagan fracasar un emprendimiento empresarial para que ellos se hagan de la empresa. Además, en una anterior versión se asumía que era el Estado que iba a ayudar a los trabajadores a recuperar una empresa, ¿no? Entonces ahora el presidente González de la Cámara de Senadores ha indicado que han hecho el trabajo en esos candados para que solamente en esos casos donde irresponsablemente un empresario ha dejado su emprendimiento sin liquidar deudas, sin pagar a sus trabajadores, ahí ellos puedan tratar de recuperar el emprendimiento y ojo, sin que el Estado tenga que poner un boliviano a ese emprendimiento. No va a poner nada, ni un peso va a poner. Esa ha sido la condición número uno y eso siempre lo ha reiterado el presidente. Es decir, el Estado no va a ser salvavidas de esas empresas. De ninguna forma, porque esos emprendimientos tienen que ser generados, evaluados, levantados por los mismos trabajadores, porque el Estado de dónde va a incorporar recursos para un tema que es netamente privado. Entonces, eso se les ha aclarado a los compañeros y por tanto se ha trabajado en un esquema para poner algunos candados y no se presten estas malas interpretaciones. Lo que me informan, porque honestamente debo decir, no he visto la versión final de la ley, pero lo que informa el presidente González es que se han incorporado estos candados para que la ley de empresas sociales efectivamente funcione como un mecanismo para que se recuperen empresas que han sido irresponsablemente abandonadas por los empresarios, pero no para emprendimientos que están andando bien, ni para empresas que están generando utilidad, si no, no tendría sentido. Más bien la idea es que a las empresas privadas en Bolivia les vaya bien. Bien, ministra, muchísimas gracias por la visita acá en el Mañanero. Muchas gracias por la oportunidad de poder explicar toda esta información que creo que ha generado mucha expectativa. Bueno, el 1 de mayo siempre tenemos algunas novedades y este año creo que no será la diferencia. Bien, y mañana conoceremos, el país entero conocerá estas novedades, al margen de las que ya se han hecho públicas, otras a partir de esta fecha que es importante sin lugar a dudas, no solamente para nuestro país, sino para el mundo también
el 1 de mayo, Día del Trabajador. Ministra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias por la visita. Ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana, más bien dicho, Paco, nos ha acompañado Prado en esta mañana. Muchísimas gracias. Continuamos en el mañana. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Gracias a nuestra invitada por compartir con nosotros. Bien.